Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de que el Señor me da de poder hablarles la palabra de Dios en esta tarde. Puedo ser breve. Siento un ardor aquí en mi garganta, como si sintiera que tuviera polvo dentro de mi garganta y a veces no puedo hablar. Pero quiero ser breve, quiero hacerlo lo más, ¿cómo le diré? Más concreto, lo más pronto, lo más posible. Mi garganta no me está ayudando hoy, pero decidí grabar hoy en esta tarde por la simple razón de que está ahorita todo el panorama callado y que puedo grabar hoy y no hay mucho disturbio, porque cuando comienza a haber mucho ruido no puedo concentrarme y por eso lo decidí hacer hoy, pero nunca pensaba que mi garganta me iba a molestar hoy. y desde ayer sentí eso ayer y se me hizo raro. Y últimamente me he estado, como le digo, en veces me siento bien, una o dos semanas me siento bien y de repente, ¡paz!, caigo para abajo y una cosa me duele, otra cosa me duele y así es, pero así es la vida. Hay a veces así el Señor quiere que nosotros nos quiere tener. No es que no nos quiera sanar, sino que el Señor en veces así nos quiere. El apóstol San Pablo estaba enfermo y él oró al Señor para que lo sanara y el Señor no lo sanó. ¿Y qué le dijo? Mi gracia me es suficiente para ti. Y eso nosotros como cristianos debemos de agarrar nos debemos de agarrar de esa promesa, que la gracia de Dios sea suficiente para nosotros. Muchas veces oramos por mi padre cuando estuvo enfermo del COVID, que lo sanara, pero el Señor no lo sanó. El Señor decidió llevárselo. En que veces extraño las pláticas que teníamos siempre cuando llegaba del trabajo. Lo encontraba en su mesa, lo encontraba en la mesa con su Biblia abierta, buscando algo, y me decía: hijo, encontré otra cosa nueva hoy en la Biblia, encontré algo nuevo. Él me enseñó de la escalera de Jacob. Y algún día con más tranquilidad les hablaré sobre el significado del sueño de la escalera de Jacob. Es algo tremendo. Y él también me enseñó el árbol de Nabucodonosor, el árbol grande que se extendió sobre la faz de la tierra y qué significa hoy en día. También él me lo enseñó. En veces sí extraño cuando entro a la casa y veo el lugar donde él siempre se sentaba y tenía su Biblia abierta. O cuando iba al diálisis, que le hacían diálisis, que en veces pues lo encontraba en veces cansado porque le afectaba mucho a su cuerpo. Y yo entendía que muchas veces lo encontraba dormido porque estaba cansado, pero muchas de las veces cuando no iba al diálisis
Es ahí cuando lo agarraba sentado en la silla, en la mesa, leyendo la escritura, la palabra de Dios y sacándole algo nuevo. Miré sus notas. Él escribió de la verdadera sana doctrina. En tremendo. Nomás las anotó. Nomás puso sana doctrina y anotó las citas bíblicas de la sana doctrina. Y cosas así. Miré sus notas, miré su Biblia que marcada la tenía. No mucho como algunos que la tienen diferente, pero él tenía apuntados ciertos versículos que él siempre tenía en leer. Su salmo favorito era el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y se lo sabía de memoria. Es lo tremendo. También el Salmo 84 me parece que era su favorito de él también. Oh Señor, cuán amables son tus moradas. Y todas esas. Mi salmo favorito es el Salmo 90. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Ese es mi verso favorito. Señor, tú has sido mi refugio de generación en generación. Señor, tú has sido refugio en generación. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y algunas cosas así que le digo me traen en mi memoria cuando me sentaba con él. Siempre era un placer hablar con él de la Biblia. Placer de hablar de las situaciones que están pasando en Israel. Cómo el pueblo de Israel y el pueblo de la iglesia son esos dos testigos del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Cómo son el hijo mayor, Israel, y el hijo menor, la iglesia. Los dos hijos, el hijo mayor y el hijo pródigo. Cómo es la iglesia, la hija, y la madre es la Noemí, la Israel. Y cosas así hablábamos y siempre nos fundábamos en cosas así. Y siempre decía y tenía un decir él, digo, cuánto le doy gracias a Dios que Dios nos sacó de esa confusión. Y usted sabe lo que la Biblia habla, que dice la confusión. La Babilonia no solamente está fuera del mundo, la Babilonia está dentro de la iglesia, con enseñanzas que yo ya les he enseñado que no son bíblicas. Y entre ellas está una que aparece entre algunas sectas religiosas, el cual la tal mentada una vez salvo, siempre salvo. No, porque si usted lee Timoteo, el apóstol Pablo habla de Demas y dice Demas me abandonó amando los placeres de este mundo. Entonces el apóstol Pablo habla precisamente de Demas, que lo abandonó y lo dejó a su suerte. Y le dice, y Demas me abandonó, dice, amando este mundo. Y creo que que fue lo que amaba Demas. No sabemos, el apóstol Pablo no especifica.
Pero muchas de las veces, todo el tiempo, la mayoría del tiempo, entre la persona es el dinero. Y aún entre el cristianismo. Entre pastores cristianos enseñan y perdonen por mi voz, y siempre ha sido ese es el problema de que muchos, eso es lo que los tumba, el amor al dinero. Y en el ministerio del Señor, en el ministerio, el apóstol Pablo, cuando habla de los obispos, que no sean ávaros, que es avaricia el dinero. Y aún el apóstol Pedro dice que muchos harán mercadería de vosotros. ¿Qué quiere decir? Les dirán, hey, como pastor sosténgame, aunque es bíblico sostener al pastor, aunque es bíblico, pero muchas de las veces nosotros trabajamos por la simple razón para no ser una carga a los hermanos. Aunque es bíblico sostener al pueblo de Dios, el mismo Señor dijo, el obrero es digno de su salario. Pero muchas de las veces nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque primero, mire, aquí les voy a decir algo. Y yo he estado escuchando predicadores que estuvieron en las tinieblas, verdaderamente en las tinieblas, satanistas. Predicadores que eran satanistas, ahora son satanistas y que ahora son predicadores de la palabra de Dios. Muchos de ellos, el diablo les pedía el 20% de los diezmos. Por ley, el diablo le decía 20%. Y no había pero que le valiera al diablo. Muchos, uno que conozco por internet, un ex satanista, decía que el diablo le decía, tienes que hacerme un sacrificio y te va a costar $20,000. Dijo, o si no, en 20 días te mueres. Y nosotros los cristianos ni por el 10% queremos dar. Y todo el tiempo, pero el pastor, ¿para qué lo necesita? Pero el pastor, ¿para qué? Pero el pastor, ¿qué hace con el dinero? Yo no hago nada, no recibo nada. Pero muchas de las veces, cuando estaba en el sistema, oía, hermanos, sí, pero cuando andaban en el mundo, en la borrachera, no, hombre, se gastaban $200, $300, $400 en la pura tomadera. Y ahí no ponían pero cuando se convirtieron al evangelio y le pidieron y piden el diezmo, luego se enojan. Y entonces por eso le digo, el apóstol Pablo nos habla y nos dice que en los posteriores días va a haber tiempos así, que si hay algo que yo estoy contra es sobre las predicaciones de la prosperidad. Usted que ya me ha escuchado varias veces, ustedes que me han oído, yo no hablo de la prosperidad, por la simple razón de que ese evangelio es un evangelio barato, un evangelio chafa, un evangelio que no sirve para nada, incluyendo unas de estas enseñanzas de las cuales voy a hablar, que es
siempre salvo una vez. Una vez salvo, siempre salvo. Y me andaba hasta... Y entre eso, como les digo, regresando otra vez al tema, el apóstol Pablo habla y dice, porque Demas amó a este. Ahora, ¿no era Demas salvo? ¿O sí? Sí, porque anduvo con el apóstol Pablo. Sí, andaba predicando. Era uno de los ministros y predicadores del Señor. Y en 2 de Timoteo habla ya cuando el apóstol el apóstol Pablo se despide perdón, Pablo se despide de Timoteo y le da instrucciones que mande a fulano y que mande a esto y mándame a este a Juan Marcos, y le da instrucciones para que venga a ir a verlo a la cárcel allá en Roma. Y cuando se despide en el versículo capítulo 4 verso 9 y 10 dice: procura venir presto a mí, porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica, Crescenta y Grecia. Y se ha ido a Tesalónica. ¿A dónde se fue Demas? Dice, porque me ha desamparado amando este siglo. El apóstol Pablo no menciona qué es lo que hizo a Demas a dejarlo. Pero muchas de las veces puede ser que prefirió irse por dinero. Esa es la batalla más grande que un cristiano tiene. Y a mí eso es lo que me dicen a mí en el trabajo. Me dijo uno que estaba ahí trabajando: tú estás ahí por el dinero. Y yo le dije: oh, sí. Dijo: sí, tú estás ahí por el dinero. Le dije: mira qué chistoso. Si yo estuviera por el dinero, ¿tú crees que estuviera trabajando aquí en el campo de obra contigo? Y con eso lo callaba. Con eso ya no tenía... y luego me decía: no, pues es que tú no te has puesto vivo. Y yo, ¿para qué me quiero poner vivo? No, digo, es que tú no te has ponido vivo. Digo, no. Y yo le dije: ¿y para qué me quiero poner vivo? Dijo: no, le dije, yo no lo estoy haciendo por dinero. Yo lo estoy haciendo porque me gusta hacerlo. Me gusta hablarlo, me gusta predicarlo. Me den ofrenda, no, yo lo voy a hacer. Le dije: si $1 me dan, gloria a Dios. Para un refresco, gloria a Dios. Y si no me dan nada, también gloria a Dios. Como dijo el salmista: he sido joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Mi papá fue justo, y no ando yo mendigando pan. Todo lo contrario. Me salió una deuda de tantos miles de dólares y no me preocupé. ¿Sabe lo que pasó? Dios me suplió conforme a lo que necesitaba. No me dio un penny más ni un penny menos. Lo que necesitaba. Y no ando peleando como estos de la prosperidad por el dinero. No. No lo ando peleando. ¿Por qué no? Como digo, me den o no me den, me ayuden o no me ayuden. De todos modos, yo voy a servir al pueblo del Señor. Aunque sí, en este momento me siento mal, me siento, ¿cómo le digo? Físicamente me siento mal,
pero lo estoy haciendo porque me gusta hacerlo. Primera de Juan, vamos a entrar en el tema ya, aunque verdaderamente no me salí del tema, sino que nomás puse énfasis. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Y otra vez más, les pido disculpas por mi voz, pero vamos a hacer lo posible. Y también lo imposible. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste lo que todos son de nosotros. Esta cita, muchos cristianos la usan para los que dicen, ¿verdad? Y no, esta no cita para esta no va. Salieron de nosotros, eran los que nunca estaban con nosotros. Pero los que enseñan de una vez salvo, siempre salvo, ellos agarran ciertas citas y las ponen fuera de contexto. Y muchas de ellas no van. Y a una de ellas, si usted se fija bien, cuando el Señor hace la oración hace la oración en Juan 17, cuando ora por los de él. Y él dice, te ruego por ellos, no ruego que por el mundo, sino los que me diste, porque son tuyos. Y todas las cosas que son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Y yo no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. Y yo en ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Y ahí habla, y muchos dicen, esa escritura ahí nos está diciendo. Pero muchas de las veces, si usted se fija bien, hermano, y otra vez 1000 veces le pido disculpas, pero aquí les voy a mostrar que sí eran. Ahora, sí eran, pero se salieron. Y no es que cayeron. Porque, como le digo, el mismo Señor puso énfasis. Dijo que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No dice el que dijo la oración el que dijo la oración del pecador y hizo la oración de ya ahora soy salvo, ya no. Y anda pecando y anda haciendo todo, pero es salvo, según ellos. Pero no es así. El mismo Señor puso énfasis, y eso fue el énfasis, que el que perseverare hasta el fin. El Salmo 91, que le acabo de mencionar, que era el favorito de mi padre. El Salmo 91, el que dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te tocarán. ¿De quién se está refiriendo? De los que estaban una vez en la iglesia, de los que eran salvos y cayeron. 1000 a su lado y 10,000 a su diestra. ¿Y de qué se está refiriendo? Se está refiriendo de aquellos cristianos que cayeron y no pudieron levantarse. ¿Cuántos nosotros y cuánto yo en el tiempo que he transcurrido he visto a cristianos caídos? Montón. Mas a mí no me ha tocado. ¿Por qué? ¿Porque soy mejor que ellos? No soy mejor que ellos, sino que yo he hecho al Señor
como mi esperanza. Es lo que dice. Salmo 91:7. Por favor, agarre su Biblia, anote, busque y analice las citas que le estoy dando. Por eso les doy citas. ¿Para qué? Para que usted mismo las analice con su Biblia. Lo que estoy diciendo. Mira lo que dice. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Dice bien, la palabra impíos aquí está hablando de los impíos, de los pecadores, ¿sí? Pero esta palabra en la Reina Valera de 60, en la primera de Pedro, parece, primera de Pedro 4:19, la menciona a los impíos, pero en la versión de la antigua versión no lo menciona impío, sino que lo menciona como infiel. Fíjese lo que dice 1 de Pedro capítulo 4 verso 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el infiel? En la Reina Valera del 60 dice, ¿dónde aparecerá el impío? Aquí está diciendo el infiel. ¿Cuál infiel? El que no le hizo la lucha, el que no peleó, el que no guardó la palabra, el que no perseveró hasta el fin. Por eso esta enseñanza de una vez salvo, siempre salvo. Por eso hay cristianos que ellos piensan que porque una vez fueron salvos, ya están salvos. Y no es así. Porque entonces, ¿dónde cae esa cita que dice ¿dónde está esa cita que dice, mejor para no errarle? Vamos a Hebreos. Hebreos ahorita vamos a ver Hebreos. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Se acuerda? Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad es vivir apartado del pecado. Es lo que santidad significa. Porque nosotros somos apartados del pecado. Somos apartados por Dios, separados por Dios para vivir una vida santa, una vida apartada del pecado. Y entonces todos ellos que andan allá, que una vez salvo, siempre salvo, ¿dónde cae esa escritura? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces andan pecando y piensan que son salvos. Y eso no es la cosa. No, la cosa es de que nosotros debemos de vivir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y muchos cristianos están así. Piensan que están salvos. Y ya porque están salvos, siempre salvos. Y esa doctrina falsa vino de los bautistas. Dice, vamos a ver unas ciertas escrituras. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 17 y 18. Por tanto, amados,
sabiendo que antemano estar en guardia. No seas arrastrados por el error de hombres libertinos. Caigáis de vuestra firmeza. Fíjese bien. Caigáis de vuestra firmeza. En otras palabras, que no caigas de vuestra firmeza. ¿De qué están hablando? De los que que una vez eran salvos. ¿Puede la persona estar adentro y estar firme? Sí. ¿Puede caer? Sí. ¿Puede quedar en el pecado y una vez perder su salvación? Sí, porque dice, para que no caigáis en vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el crecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces quiere decir que no caigamos de nuestra firmeza. Entonces esa enseñanza de una vez salvo, siempre salvo, no va con la palabra de Dios, porque nosotros podemos caer de nuestra firmeza. Hebreos capítulo 6, verso 4. Agarre su Biblia. Dice, porque en caso de los que fueron una vez iluminados, fíjate lo que dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Fíjense bien lo que dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. No está hablando de los que una vez salvo, siempre salvo, no. Está hablando de los que fueron partícipes del Espíritu Santo, que nosotros, tú y yo, gozamos. Y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. ¿Puede uno perder su salvación? Sí, porque aquí dice que después cayeron. Y es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto de nuevo crucifican por sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen en una ignominia pública. Entonces esto se dice que gustaron el Espíritu Santo también, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Cuáles? De los que estaban adentro. ¿Pudieron caer? Sí. ¿Pueden caer? Sí. ¿Pueden quedarse tirados allí? Sí. Muchos se han ido y nunca han regresado. La mayoría del cristianismo que se sale nunca regresa. Mueren en sus pecados. ¿Por qué? Porque el error no es, o el pecado no es caer, el pecado es quedarse tirado ahí y no buscar ayuda. Ese es el problema que muchos cristianos, que una vez fueron partícipes del Espíritu Santo, comenzando otra vez en el versículo 4. Por este causa los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial. Que probaron el don celestial. ¿Cuál don celestial? El don de la salvación. Los que han probado. El don de la salvación, el don celestial. Se han ido, se han salido.
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿De qué? ¿De cuál don? Hechos partícipes del don del Espíritu Santo, de las bendiciones que caían sobre ellos cuando los mirábamos en el altar. Cuando yo los miraba en el altar llorando, derramando sus lágrimas ante Dios, ahora ya los veo. Y da tristeza verlos con una cerveza en la mano. Cuando antes derramaban su alma y derramaban sus lágrimas ante el Señor, llenaban, como dice Malaquías, el altar de Dios con llanto y lloro. Como yo lo hice esta mañana cuando iba en el trabajo. Sentí una hermosa presencia cuando iba orando. Iba orando y yo siempre hago eso en mi trabajo. Cuando voy a mi trabajo, voy orando y orando y orando. Y en veces me agarra una presencia hermosa y comienzo a llorar y a llorar. Estoy probando del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquellos que se gozaban y derramaban, como le digo, llenaban el altar de Dios, como dice Malaquías. Y voy para allá para que vean. Malaquías capítulo 2, verso 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar del Señor de lágrimas y de llanto y de clamor. Así que no miraré más a presente, pero aceptarlo con gusto de vuestra mano. ¿Cuándo qué? Cuando uno llora, el Señor no nos ve el pecado, sino ve que derramamos nuestras lágrimas y le lloramos a Dios y le pedimos en oración y lloramos y derramamos nuestro corazón. Y eso es lo que Él ve y dice, ¿y yo qué dice? Y dice, y dice, pero para aceptarlo con gusto de vuestra mano. Y estos fueron acá, esto es lo que estaban acá, los que dice acá Hebreos 6:4, los que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Estaban viendo allá lo que iba a hacer, pero ¿qué pasó? De que en un instante cayeron. San Juan 15, verso 4 al 6. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento que no puede dar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así que tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Necesitamos, para mantenernos en el camino del Señor, permanecer en Él, porque sin Él nada podemos hacer. Y como le digo, han surgido varias enseñanzas, de las cuales son, como dijo el apóstol Pablo al Timoteo en el capítulo 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1, cuando dice que en aquellos tiempos vendrán espíritus de error.
Y estos espíritus de error harán a muchos que se apartarán de la fe. Romanos capítulo 11, verso 20 al 22. Y vuelvo a enfatizar, hermanos, perdonen de esto. No iba a pensar que me iba a agarrar esto, pero aquí andamos. Romanos capítulo 11, verso 20 al 22. Muy cierto, fueron desalojadas por incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas analtero, sino teme, porque Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará. Pues por la bondad de la servidumbre de Dios, servirá para los que cayeron. Para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. A lo contrario, también tú serás cortado. También ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. No te jactes, porque así como Dios cortó a muchos, y aquí está hablando del pueblo de Israel. Está hablando del pueblo de Israel que cayeron. Cayeron. Y lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, verso 20. Dice bien lo que le dice. Porque después de haber escapado la contaminación de este mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos. Su condición postrera viene a ser peor que la primera. Y lo que dice, porque después de haber escapado la contaminación de este mundo. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Deme 2 de Pedro 2:20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos por su condición postrera, viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiendo conocido, apartándose del santo mandamiento que se les fue dado. Apartándose, no dije. Apartándose
del santo mandamiento que les fue dado. Les sucedió a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en su cieno. O en la otra versión dice en el lodo. ¿Qué pasa con una puerca lavada? La limpia, la lava y todo. ¿Qué pasa? Su mentalidad es volver a regresar al lodo. Yo recuerdo, no recuerdo, cuando mi tía tenía sus animalitos, tenía puercos. Bien a gusto ahí tirados en el lodo. Ahí están bien a gusto. Y así es como muchos cristianos de los que una vez se gozaron, como dice Hebreos, gozaron y fueron una vez iluminados y probaron del don celestial. Vuelven a como acá dice, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en su cieno. Que una vez, como le dije, como dice Hebreos 6, fueron iluminados y probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero después cayeron. So, esta teoría de una vez salvo, siempre salvo, no va con las escrituras. Y como le digo, hay ciertas escrituras que sacan fuera de contexto para sostener esa enseñanza. El apóstol Pablo nos refiere y nos dice, ¿verdad? Que el apóstol nos habla y nos dice que muchos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque una de las grandes mentiras es esa. Una de las grandes mentiras es esa. ¿De qué? De que una vez salvo, siempre salvo, y le enseñan, y otros los creen y son engañados y caen en la misma, y ahí van engañando y siendo engañados. Y van de mal en peor. Y entre ellas está una que ya está apareciendo y que ya está dando crecimiento. El cristiano de progresista. Ay, no, hermano, usted no debe de quedarse allá en las enseñanzas antiguas. No, usted debe progresar. No condene al homosexual, recíbalo, él es hijo de Dios. Uno que salió por ahí. No lo conozco. Personalmente no lo conozco. Sé quién es. Pero no lo conozco de persona, no. Él es la enseñanza de ¿cómo se llama? De la enseñanza del cristianismo progresista. Que es una teoría que está metiendo fuerte en la iglesia. No, nosotros debemos progresar. Usted debe aceptar al homosexual como es. El mismo Señor le dijo a los de la iglesia de Éfeso, ahorita les voy a decir cuál iglesia. Les dijo, tú que toleras. Mira, Dios es misericordioso.
Aquí quiero que entiendan ustedes algo. Dios es misericordioso, pero Dios no es tolerante. Y hay muchos cristianos que confunden la misericordia de Dios con tolerancia. Y el Señor dice que no. Les voy a decir. Y hay muchos cristianos que se hacen de la vista gorda. Allá anda el hermano, viviendo allá en su homosexualidad, no diciéndoles que ese pecado los va a llevar al infierno, sino que todos nos vamos a ir al cielo. Oiga, ¿por qué quiere meter a alguien al cielo cuando aquí no quiere? ¿Por qué todos quieren mandar a la gente al cielo con Dios cuando aquí en la tierra no quiso andar con Dios? A ver, explíqueme eso. Ay, que Dios lo tenga en su santa gloria. Vamos a ver. Y le vuelvo a decir. Y muchos, eso es lo que están enseñando. Y aquí el apóstol, el Señor les dice, porque tú, déjeme encontrarla aquí. Porque toleras. Y eso es lo que el Señor, el Señor no quiere, que nosotros seamos tolerantes al pecado. Déjeme buscarlo. Ya, aquí está. No. Bueno, después lo busco. Pero, como le digo, ha entrado esa enseñanza de que muchos quieren tolerar. Dice, ¿por qué toleras a aquella mujer? Sí, aquí está. La antigua versión no la tiene. La Biblia de las Américas sí la tiene. Y lo que dice, porque tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, la que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos que cometen actos inmorales
y que coman cosas sacrificadas a ídolos. Y eso es lo que está pasando hoy con el mundo cristiano. Y especialmente hoy los mentados cristianos progresistas. Y no me estoy saliendo del tema, sino que estoy poniendo énfasis de que muchos, aquí le dice permites, pero acá le dice toleras. Te haces de la vista gorda. Te haces de la vista gorda ahí. Y toleras a aquellos que están pecando. Y el cristiano está cayendo en lo que le llaman el cristianismo progresista. Hoy me estaba acordando de las citas de cuando el Señor le habla a Ezequiel y le dice: Ezequiel, yo te he puesto por atalaya. Dijo: ve, dile al pecador que se desde sus caminos. Dijo: y si se apartare y se salvare, dijo, entonces, dijo, librarás tu vida. Pero si tú no le hablares y él se pierde, ¿qué dice? Y él se pierde, te lo demandaré de tu mano, te lo demandaré. Ya para concluir, y quiero que aquí está Ezequiel 33, 7 al 9. Pues, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y la apercibares para mi parte, diciendo al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, mas la sangre yo le demandaré de tu mano. Si tú no le hablas, y aquí le está hablando a los que están adentro, porque el mensaje de la salvación, muchos dicen, son para las almas y putan hacia afuera. Sí, claro, el mensaje de Dios es para las almas. Sí, pero también Dios, más el mensaje es para las almas que están adentro. Y muchos andan pecando, y muchos cristianos progresistas se hacen de la vista gorda y Carca va a ir al cielo. Como le dije, ¿por qué tratan de mandar a la gente con Dios cuando aquí no quiso andar con Dios? Y luego cuando alguien se muere, ¡ay, que Dios lo tenga en su santa gloria! Sí, pero aquí era un borracho, un marihuano, era un mujeriego, era un adúltero, un fornicario, era un brujo, y se murió. Ya está con el Señor. Que Dios lo tenga en su santa gloria. No, es que si no son las cosas. Y si tú avisares al impío de sus caminos para que de él se aparte, y él no se aparte de su camino, por su pecado morirá, y tú libraste tu vida. ¿Qué quiere decir? Que si tú le dijiste, allá él. Si él se muere en su pecado, tú has librado tu vida. Pero hoy en día, como le digo, especialmente los de una vez salvo, siempre salvo, especialmente los de una vez salvo, siempre salvo,
no saben ni de lo que hablan, porque pueden caer. Y muchos que están en esa creencia llegarán, y digo, muchos que están en esa creencia morirán, y en vez de ir al cielo, llegarán al infierno creyendo que porque una vez fueron salvos, siempre salvos, y anduvieron pecando y pecando y pecando, no sabiendo que estaban engañados por ese error de una vez salvo, siempre salvo. ¿Puede el cristiano perder su salvación? Sí. Porque claramente dijo, el mismo Señor dijo que el que perseverare hasta el fin. No es de que yo soy salvo y ya. No, tiene uno que perseverar hasta el fin. Que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y lamentablemente muchos cristianos por eso andan tomando, emborrachándose, porque ellos piensan que ya son salvos. Y eso, creencia de que una vez siempre salvo, una vez caen en ese error para quitarlos de esa mentalidad, va a ser duro. Yo sé que me salí un poco del tema, pero muchas de las veces nosotros no sabemos cómo es el Señor. Y he estado mirando oyendo, mirando predicadores, muchos tremendos en la palabra de Dios, pero muchas veces caen en un error tremendo. Muchos todavía creyendo en el rapto, muchos creyendo todavía que la tribulación no va a ser para la iglesia. Muchos todavía creyendo en el anticristo que no va a venir. El anticristo ya está, hermanos. Pero caen en doctrinas de demonios. Y el diablo, mientras que no sepan que él es el anticristo, el diablo tranquilo. Porque así los puede tentar y pueden pecar y pueden hacer lo que... Porque no están preparados. ¿Por qué? Porque ellos están esperando en un anticristo físico que lo pueden ver. Están esperando por un falso profeta. Muchos están esperando ser desaparecidos en un rato misterioso, el cual no va a venir. ¿Sabe qué otra enseñanza de los mentados predicadores progresistas? Dicen, oh, Jesucristo nunca habló contra la homosexualidad. Sí habló contra la homosexualidad. No lo dijo así. No, los homosexuales están pecando. No lo dijo de esa manera, pero lo amarró. Como cuando dijo, ¿no habéis leído lo que cuando Dios los hizo al principio varón y hembra? ¿Qué estaba diciendo? Que estaba instituyendo y estaba diciendo, ¿quién instituyó el matrimonio? Los fariseos entendieron, no tuvieron que decir. Ellos sabían que Dios instituyó el matrimonio. Y el Señor Jesucristo, amarrando la institución del matrimonio, estaba hablando contra la homosexualidad. Pero muchos cristianos se dicen, oh, Dios no dijo, Jesucristo no dijo nada contra la homosexualidad. Entonces quiere decir que no es pecado.
no directamente lo dijo, pero indirectamente cuando él dijo, ¿no habéis leído o no habéis oído lo que en el principio Dios hizo? Varón y hembra los hizo Dios. Diciéndoles, ¿quién instituyó el matrimonio? Obviamente Dios. Y si Dios instituyó el matrimonio, otro matrimonio que no es el que fue el original, en el principio, no es válido. Aunque el hombre me grite y me diga que soy un anticuado, el verdadero matrimonio bíblico es entre un hombre y una mujer y punto. Y si usted quiere leerlo, léalo. En Mateo 19. Cuando él dijo eso, más adelante voy a hablar sobre ese tema de los cristianos progresistas. Pero hoy me tomó el tema de hablar de los una vez salvos, siempre salvos. Es una enseñanza errónea, diabólica. ¿Puede el cristiano perder su salvación? Sí, claro que la puede perder. Se lo comprobé con la palabra de Dios. Dios les bendiga.